Bueno, aquí estamos con José Marín, el rector de la Universidad de La Paz de Ciudad del Este de Paraguay, iniciando el ciclo de charlas con rectores para poder evaluar qué es lo que ha ocurrido con la gobernanza, cuáles son los desafíos que nos presenta la gobernanza a partir de los cambios estructurales que ha impactado la tercera y la cuarta revolución industrial, la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestra vida institucional y cuál ha sido la capacidad de respuesta que han tenido las universidades frente a ello. Y todo esto en marcos que se presentan en entornos cada vez más flexibles, más adaptativos, pero que también requieren también de criterios de calidad, ¿no? Y bueno, en ese sentido, José, lo que me gustaría es que me cuentes la experiencia que has tenido vos en tu propia universidad. Bueno, muchas gracias Rodolfo, antes que nada por la invitación. Es para mí un honor estar en esta pequeña entrevista colaborando un poco desde nuestra experiencia como gestor universitario en una ciudad que no es capital en Paraguay, desde Ciudad del Este, en la triple frontera. Antes que nada, antes de hablar de los cambios, uno de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta los gestores es nuestro propio contexto. Como ya bien dije, no estamos nosotros ubicados en la capital, entonces desde nuestro país, que es extremadamente centralizado, se toman decisiones sin tener en cuenta contextos fuera de la capital. Lo que nosotros vivimos dentro de esta triple frontera, fuera del marco de nuestra capital, es muy diferente a cómo se vive, cómo se desarrolla incluso la industrialización de nuestro país. Y eso es algo que nuestro caso, el caso Paraguay, se replica sistemáticamente en casi todos los países de América Latina y el Caribe, donde tenemos una capital muy fuerte y a partir de ahí se toman las decisiones bien centralizadas que pueden llegar a afectar a lo largo y lo ancho de todos los países. Entonces, para mí, una de las cosas que se deben tener en cuenta a modo de gestionar una institución es tener en cuenta siempre el contexto donde se está. El contexto económico, el contexto regional, el desarrollo social, el desarrollo industrial de cada segmento, de cada sector donde nosotros estamos. Porque ese contexto geográfico también determina la realidad de nuestros estudiantes y también va a determinar la realidad en la cual ellos se van a insertar laboralmente, que finalmente es uno de los principales ejes de nuestra existencia como universidades, la inserción laboral exitosa de nuestros estudiantes dentro de un contexto cercano a nuestras instituciones. Serán las excepciones aquellos estudiantes que egresan de nuestras casas de estudio y van a ser exitosos al extranjero en industrias top fuera de nuestros países. Y no podemos trabajar exclusivamente para ese pequeño grupo de personas extraordinarias, sino para el grueso de nuestra población institucional de estudiantes y futuros egresados. Habiendo dicho eso, de ubicarse en el contexto, como te había mencionado antes, son dos cosas las que nos marcaron un antes y un después en nuestro funcionamiento institucional, y no solo de la educación universitaria, sino también de todo el mundo. A todos nos ha impactado en mayor o menor medida el proceso de cómo llevamos adelante la pandemia, más allá del efecto sanitario que tuvo, el contexto en cómo nos manejamos, en mayor o menor medida todos los países de América Latina fuimos encerrados en nuestros hogares, en nuestras regiones, en nuestras ciudades, y eso nos ha obligado a nosotros a migrar hacia una vida un poco más virtual. En mayor o menor medida fuimos forzados a acostumbrarnos rápidamente a una vida virtual y esto ha generado cambios que generan un impacto hasta hoy en día. Ya nuestros estudiantes que están ingresando hoy en día a las universidades están mucho más familiarizados con estas tecnologías que en la prepandemia. Si bien es cierto,
una webcam, un micrófono y un auricular es tecnología de los años 2000, 2005. Ya teníamos esta tecnología incorporada a nuestras computadoras. No lo habíamos usado de una manera masiva como lo experimentamos en la pandemia, y esto ha generado cambios en la forma en la que nosotros brindamos educación. Tenemos que ser muy miopes si es que no percibimos que la educación ya no puede ser 100% presencial, y también tenemos que ser muy futuristas si creemos que la educación tiene que ser 100% virtual y dejar de lado por completo la presencialidad, el contacto humano, el profesor docente y más que nada la tendencia actual que es el modo de tutoría, donde tenemos un profesor o un tutor para un objetivo específico de un alumno que nos lleva a la alta performance de esos estudiantes que se pueden destacar en cualquier aspecto laboral o incluso en la vida académica. Siempre tenemos un tutor al final de nuestra cursada cuando vamos a redactar un texto científico, y ese modelo es el que se va a multiplicar porque es el modelo que más resultados está dando para proyecciones más ambiciosas. Por otro lado, más allá de los efectos virtualizativos de la pandemia, si es que existe esa palabra, también tenemos que tener en cuenta los cambios que ha generado la incorporación masiva de la inteligencia artificial. Saber que la inteligencia artificial no es nueva, pero el acceso gratuito masivo a cualquier persona con una computadora y con internet sí es algo que, nos empezó a impactar 2 años atrás y cada vez va a ser algo más natural. La llegada de la inteligencia artificial llegó tímidamente a las universidades, porque recuerdo en sus primeros momentos, en los primeros meses de la llegada del ChatGPT, que era lo único que conocíamos en ese momento, en las conferencias de inteligencia artificial o donde se tocaban los tópicos de inteligencia artificial en el contexto educativo, era cómo hacemos para prohibir la inteligencia artificial, porque todos nuestros alumnos están empezando a usarla y no sabemos cómo controlar ese uso. Hoy en día, a 2 años de la partida, del inicio de esa tecnología, vemos que el entorno laboral, el entorno industrial está viendo cómo potenciarse a través de la inteligencia artificial, y nosotros como gestores universitarios tenemos que subirnos a esa ola y ver cómo potenciarnos primero como instituciones y cómo potenciar la educación de nuestros estudiantes con la inteligencia artificial. Y acá un paréntesis, que dije que lo iba a mencionar el día de ayer. Estuve con mi sobrina que inició las clases la semana pasada. Mi sobrina tiene 15 años. Una de sus materias es inteligencia artificial. Me mostró una página a la cual yo no conocía que se llama Napkin, que se dedica a hacer, la inteligencia artificial funciona para realizar mapas mentales y esquemas. Ella tiene 15 años y ya le están enseñando a utilizar los potenciales de la inteligencia artificial. Nosotros que no crecimos en ese contexto, a la fuerza lo estamos incorporando y vemos que nuestras redacciones se vuelven mucho más fluidas, la contestación de notas se vuelve mucho más fluida, una lluvia de ideas se vuelve mucho más fluida, y nosotros ya estamos tocando la parte menos importante de la inteligencia artificial, vamos a decir lo más básico. Es como tengamos una calculadora científica y usemos solamente sumar, restar, multiplicar y dividir, y el resto de las funciones ya no la estamos incorporando porque no somos nativos ya de esa tecnología. Ese era el primer punto que a mí me gustaría tocar sobre la incorporación de nuevas tecnologías. Estuve hablando con profesores que tienen mucho más experiencia que yo enseñando la carrera de ingeniería, y me habían preguntado en algún momento si yo sabía lo que era una regla de cálculo. Y yo le dije que no, y nunca vas a saber, me dijo, porque eso ya no se usa. Pero eso es algo que nosotros usábamos para enseñar resistencia de materiales, que hoy en día eso ya no está ni cerca de ser utilizado, sino más bien como una balanza
que utilizaban pesos de 1 kilo para saber cuántos kilos de tomate estabas llevando a tu casa, cuando que hoy en día todo eso es digital. Esos cambios se vienen ocurriendo de manera muy abrupta, y nosotros como universidades tenemos que ser los principales defensores de esa tecnología. Vos sabés que te escuchaba y decía, bueno, por un lado empezaste contando la diferencia de contexto de lo que tiene una ciudad como como Ciudad del Este, que no es una ciudad capital, es del interior de Paraguay, con la realidad de contexto de una ciudad capital. Pero detrás de esa diferencia presentás un contrapunto, que es lo que nos pasó en pandemia, que fue un efecto igualador. Durante ese tiempo que estuvimos encerrados en todo el mundo, todos estábamos en una condición de igualdad y operábamos con las posibilidades con las que nos encontrábamos, ya individualmente, ya no tenía que ver con lo geográfico, porque todo era ubicuo, por lo menos durante ese tiempo de encierro, la ubicuidad pone de manifiesto, por un lado, las desigualdades que cada uno tiene de recursos, pero también pone de manifiesto la igualdad de condición en la que estamos todos, de contexto general. Y después planteaste lo que implica la inteligencia artificial y el cambio que ha generado en nuestras vidas personales, nuestras vidas sociales y por supuesto institucionales. Contabas el caso de tu sobrina de 15 años. Impensable que nosotros a los 15 años pudiéramos pensar en esos contextos, ¿no? Pero la realidad es que también te referiste al tema de los tutores, porque, a ver, la inteligencia artificial tal vez lo que nos hace es aprender más a tener que saber hacer las preguntas, que dar las respuestas, ¿no? Y la verdad es que esa experiencia del saber experto la sigue teniendo el docente, pero tiene que encontrar mecanismos para poder transferirla, permitiendo que cada uno de los estudiantes transite por otros rumbos, distintos a los nuestros, porque todas las condiciones de contexto que contabas, que yo repasaba y vos contabas anteriormente, han cambiado fuertemente, ¿no? Entonces, ¿cómo atendés vos desde tu universidad ese desafío de que todos los docentes que son profesionales que llegaron por esa autopista única, digo yo, de lo que era la enseñanza tradicional, puedan transitar junto a los estudiantes de hoy que no quieren ir por esa autopista única y que buscan caminos alternativos que abren todas estas condiciones contextuales que ha generado la incorporación de las tecnologías, la experiencia de la pandemia, y que no van a aceptar, digamos, trayectos únicos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para cambiar ese mindset de los docentes? ¿Cómo haces para que puedan desaprender los caminos que los trajo a ellos a la profesión y que puedan transitar por otros caminos distintos que en muchos casos los estudiantes están más familiarizados con esos caminos que nosotros mismos, ¿no? Porque ellos los viven desde temprana edad, nosotros hasta aquí hemos transitado por otras rutas, ¿no? Y por rutas que no tenían tantas opciones, ¿no? Bueno, digamos que es la incorporación de la tecnología, finalmente no deja de ser una tecnología nueva. Así como lo fue la calculadora en su momento, así como lo fue Internet en su momento, es una tecnología que se debe incorporar y se debe instar a su uso. Como gestor institucional, lo que personalmente he hecho ha sido siempre instar a aquellos que lo quieran usar, que lo usen, a aquellos que lo sepan usar, que enseñen a sus colegas, que no tengan miedo de su uso y nunca prohibir ese uso para los estudiantes. Si el problema es cómo corregimos si no sabemos quién hizo con tecnología y quién lo hizo desde su propia producción 100%, entonces tenemos que dar tareas más desafiantes. Si nuestras tareas, si lo que le pedíamos a los estudiantes hoy se puede hacer con 2 prompts a la inteligencia artificial, entonces tenemos que saber que lo van a hacer y dar tareas más desafiantes
para nuestros estudiantes para que aprendan a dar mejores prompts. Si antes podíamos, a mí me gusta el ejemplo de la calculadora. Si antes podíamos hacer, si antes era complejo para nosotros calcular en 6 o 7 dígitos, ahora con el uso de la calculadora tenemos que aprender o tenemos que pedir o exigir que nuestros estudiantes utilicen 100 dígitos, 200 dígitos, y con eso y más, cada vez más operaciones diferentes, porque podemos exigirle un poco más. Al tener esa tecnología, nosotros podemos exigir un poco más de nuestros estudiantes, porque ya lo están usando. Si no lo hacemos, estamos desperdiciando el potencial. Eso por un lado. Me voy a centrar también en lo que me preguntaste de los trayectos formativos. Tenemos también que entender que existen carreras que tienen un trayecto formativo que se puede variar muy poco, que son carreras tradicionales que exigen que nuestros estudiantes se formen de una forma lineal. El caso de las carreras de salud tiene muy poco margen para que el alumno se desvíe de su trayecto formativo, pero sí tiene un gran margen de crecimiento lateral de ese trayecto formativo único. Por dar un ejemplo de una persona que estudió enfermería o que estudia enfermería, puede especializarse en cuidado geriátrico. Puede especializarse o tener un trayecto formativo más direccionado hacia lo que son los cuidados de los bebés o cuidados de personas recién nacidas o enfermos que tienen dificultad en la movilidad. Entonces se da un trayecto un poco más amplio, pero no con curvas, no desviando el camino tradicional, sino ampliando ese camino hacia su orientación personal. Pero tenemos también carreras cuya realidad formativa depende de cada estudiante. Un licenciado en informática, un ingeniero informático, desconozco cómo en Argentina se denomina a estas personas, tiene que tener su trayecto formativo propio, porque la materia que dio en el primer año, al terminar a los 4 años, ese programa, ese software, ese lenguaje, probablemente ya no exista. Y eso es una realidad muy tangible para aquellos que se dedican a la tecnología. La computadora que yo compré hoy en 4 años es obsoleta sí o sí. No tengo opción, no puedo comprarme una computadora nueva en caja de hace 4 años porque ya no sirve. También tenemos carreras que son muy dinámicas, como es el área de empresariales, salvo la contabilidad, el área de marketing, administración de empresas, las ingenierías orientadas a los negocios, son carreras que varían de acuerdo a la evolución de la industria. Entonces, esos trayectos formativos tienen que poder orientarse hacia las necesidades personales de un estudiante. En el caso de marketing, fue una de mis carreras de base, marketing. Hoy en día, bueno, cuando yo estudié no existían las redes sociales. Recién en mi último año de carrera apareció lo que era un Facebook muy rústico. Lo que yo estudié de medios de comunicación, de cómo llegar al segmento de mercado, ya no sirve. Fue obsoleto a los 5 años porque Internet fue ocupando todo ese espacio. Entonces nosotros en esas carreras tenemos que darle una libertad a un estudiante para que él se pueda formar, pueda direccionarse. En administración de empresas o en carreras empresariales tenemos tantas orientaciones como modelos de negocios existen. Hoy en día estamos en el auge de los proyectos tecnológicos de alta inversión, que todos los países buscan tener sus propios unicornios, como los llaman, que son empresas que pueden escalarse a nivel mundial de manera rápida a través de aplicaciones. Y podemos tener personas que quieran formarse hacia esas industrias, pero eso no tiene un trayecto formativo, no existe una licenciatura en unicornios, porque no podemos enviarlos. Entonces tenemos que ayudar a estos estudiantes que tienen esa
que tienen esa orientación a formarse como ellos creen que tienen que formarse. Y para eso necesitamos más que nada la libertad de parte de nuestros entes reguladores para poder hacerlo. Porque como universidades nosotros estamos muy enmarcados en lo que es la legislación, estamos muy enmarcados en lo que dicen, en el caso de ustedes, el CONEAO, si mal no recuerdo, en nuestro caso el CONES, que no nos permitiría un trayecto formativo demasiado abierto y nosotros estamos retrasados debido a la falta de visión o la falta de apertura de esos entes reguladores en estas industrias que, tenemos que ser sinceros, no son tan sensibles para la sociedad. No estoy hablando del área de salud, no estoy hablando del área de ingenierías que pueden ser un poco más sensibles, tener trayectos formativos abiertos en esas áreas puede llegar a ser hasta peligroso para la sociedad. Sin embargo, en otras áreas necesitamos esa apertura por parte de nuestros entes reguladores y reconocer créditos que pueden venir de cualquier espacio, más otra vez teniendo en cuenta, como mencionaba, la facilidad y la horizontalidad que nos dio el acceso a Internet. Qué interesante el tema de, a ver, por un lado vos dijiste, es necesario cambiar el diseño de las experiencias de aprendizaje, ¿no? O sea, de un modelo más centrado en los modelos de enseñanza, hay que habilitar alternativas de diseños de aprendizaje. Pero también hablaste dijiste al principio, la libertad para los docentes de que quien se quiera animar a poder incorporar esas tecnologías lo haga. Pero también hay quienes resisten y sostienen los modelos tradicionales, ¿no? Y eso condiciona de alguna manera también al alumno, que si su docente no le habilita esa posibilidad de poder generar alternativas de diseño de aprendizaje y sigue en el modelo de enseñanza tradicional, no tiene esa libertad de elección, ¿no? Como lo que planteabas. Y por otro lado planteabas otro nivel, que es un nivel suprainstitucional, el conjunto de normativas que pesa sobre la institución, ¿no? Tener que meter círculos adentro de cuadrados, la estandarización de procesos e insumos que han buscado asegurar desde esa estandarización de procesos e insumos aseguramiento de la calidad, y que ahora que es necesario habilitar formas alternativas, parece que más habría que orientarse en el producto, pero eso exige un cambio en la forma de evaluar el aseguramiento de la calidad y un cambio en la forma de establecer las normativas. Inclusive yo me refiero no solo al nivel del Estado o de la agencia, sino a nivel de la propia institución. Cuanto más antigua es la institución, más normativa ha creado bajo esas dinámicas, ¿no? Entonces uno reproduce un poco el mismo modelo que le viene estatuido desde arriba. Entonces, ¿cómo atendés una gobernanza donde se pretende lograr dar mayor libertad al alumno, pero ese alumno está condicionado por la libertad que se le da también al docente, ¿no? De cátedra? Y la forma en que obtura los laberintos que crea la propia institución con su propia normativa, que asegura calidad, y las normativas que genera el Estado a través de la agencia y a través de sus regulaciones. ¿Cómo trabajas esta lógica de los cuadrados adentro de los círculos o círculos adentro de cuadrados y esta lógica de distintos actores que toman sus propias decisiones, toman sus propias elecciones, son asimétricas y hacen que el juego de la gobernanza sea muy complejo, ¿no? Bueno, primero siempre dentro del marco de la ley. Hay cosas que nuestros entes reguladores e incluso la propia ley no nos permite hacer. Pero dentro de ese marco en el cual podemos de alguna forma probar y jugar y ver qué funciona mejor, lo primero que nosotros hemos adaptado son los equipos de trabajo multidisciplinarios en diferentes niveles. En niveles de aseguramiento de la calidad, en niveles académicos, en niveles administrativos. Siempre hay equipos multidisciplinarios de trabajo que gestionan la evolución de ese departamento. Y para gestionar la evolución de un departamento se requiere probar.
se requiere apostar, se requiere arriesgar. Alguien que quiera, nosotros teníamos docentes antes, mucho antes de la pandemia, que querían experimentar con educación virtual, adelante, prueben. Teníamos profesores que gamificaban en el 2017, adelante, prueben a ver qué tal sale. Y a veces salía bien, a veces salía mal, y a veces a otros docentes se apropiaban de esas prácticas y eso se iba replicando siempre en en aquellas personas que quieran adoptarlo, porque no se puede gamificar, hay que ser realista también. En el caso de la gamificación, no se puede gamificar todo, hay cosas que hay que tomarlas con más seriedad que otras, y la gamificación es para cierto tipo de formación y no es para otro tipo de formación. Pero siempre es apostar a la creatividad del propio docente, a la creatividad del propio administrador, que es el que más sabe de su trabajo. En ese sentido, a mí me gustan cómo piensan los japoneses, que ellos confían en el eslabón más bajo de la cadena, porque él es el que está todos los días poniendo las tuercas y poniendo los tornillos dentro de los agujeros. Y nosotros como gestores quizás no tenemos esa visión completa de lo que sí un profesor puede hacer. Entonces, te cierro con esto. Una cosa es apostar, dar rienda suelta a aquellos que quieran experimentar. A veces sale, a veces no. Y la pata importante de ese experimento es poner un plazo y cerrar cuando no funciona. Ser conscientes de que si no funcionó en la primera, la segunda, la tercera tampoco va a funcionar, y tenemos que cerrar el proyecto y avanzar con uno nuevo y seguir apostando y seguir probando, porque los cambios que nosotros queremos ver van a ser mucho más lentos de lo que nos gustaría, dependiendo también, como dijiste, de la edad, y yo diría también del tamaño de nuestras instituciones. Mientras más grandes son las instituciones, más difícil lograr un cambio en toda la institución, más lento se vuelve. Pero es algo que debe empezar desde las personas que están ejecutando estos procesos. Nosotros como gestores podemos dar ideas, podemos instar, pero finalmente son ellos los que están en el aula con nuestros estudiantes formándolos. Y que sean diferentes también es positivo. Si a todos nuestros estudiantes les gusta un estilo, bueno, genial, cambiemos todo a ese estilo, pero siempre va a haber un grupo que no le gusta el estilo A y le gusta más el estilo B, entonces tenemos que darle esa opción a nuestros estudiantes. Está buenísimo el tema de esto de convivir con el error, ¿no? Que nos cuesta mucho en el ámbito universitario, porque estamos muy acostumbrados a trabajar sobre la base del método científico. Todo tiene que ser seguro, todo tiene que ser probado, y esta lógica de habilitar a la innovación y habilitar formatos más flexibles, trayectos más flexibles, exige, ¿no? De aprender a convivir con el error, y lo que decís vos, de una ideación ágil que permita trabajar en prototipos tal vez de bajo costo, baja escala, pero de impacto y efectividad verificable rápida, veloz, como para saber si se puede llegar a un producto mínimo viable, y una vez que se llega a un producto mínimo viable, ver si ese producto mínimo viable es escalable, ¿no? Que es el modo en el cual funcionan hoy muchas de estas empresas que vos contabas que terminan siendo globales o no funcionando después en breves plazos, ¿no? Y me parece que es algo muy acertado, con la necesidad de no olvidar el sentido propio de la universidad y los riesgos que tiene, ¿no? Acá hay una lógica de riesgos, hasta donde uno puede apostar a esos riesgos, pero ¿cómo también pensás el ecosistema? Porque viste que los ecosistemas institucionales a veces obturan y otras veces facilitan. Entonces, por un lado, me imagino que debe estar el equipo de los que quieren habilitar las nuevas sendas, y deben estar el equipo de los que quieren cuidar los riesgos, ¿no? Y viste que los equipos, los equilibrios es difícil encontrarlos en las personas, más fácil equilibrarlos
más fácil encontrar el equilibrio en los equipos, en la dinámica de equipos, ¿no? Tal vez el camino que te entendí es la interdisciplinariedad, pero más allá de la interdisciplinariedad, habrá perfiles distintos. ¿Cómo jugás estas cuestiones de lo que obtura y lo que facilita dentro del ecosistema y cómo jugás tus riesgos, ¿no? Como principal decisor de la institución, de hasta dónde arriesgamos habilitando el que se pueda jugar con el error y dónde está el límite? ¿Cómo lográs esos balances? Me encantaría decirte que son muchos los actores que quieren innovar, pero esa no es la realidad. La realidad de aquellos que quieren arriesgarse, estamos hablando con suerte de un 10 a 15% de todo el plantel, en los diferentes niveles administrativos, académicos, pedagógicos. Son incluso grupos de estudiantes que quieren innovar con nuevos proyectos. Son muy pocos los que se animan primero a querer innovar y segundo a que su idea llegue hasta lo más alto. Muchas veces ni nos enteramos de las innovaciones que ocurren dentro de nuestra institución por el miedo ese justamente de que le digan no me gusta lo que estás haciendo y no lo hagas. Entonces, si es que llega un proyecto, es cuestión de analizarlo. Si llega una idea innovadora de cómo enseñar alguna tendencia que algún profesor o algún administrativo escuchó en una conferencia o en una maestría o en un doctorado que está cursando, desde mi perspectiva, tenemos que darle la facilidad para ejecutarlo, siempre dentro de un marco de sentido común. No podemos excedernos del sentido común. Pero la verdad es que son muy pocos aquellos los que quieren innovar, son excepcionales. Y a eso tenemos que impulsarlo porque también si fracasa, el fracaso va a ser pequeño. Si es que la innovación, siempre y cuando la innovación venga de parte orgánica de una persona o de un grupo, siempre son pocos los que quieren hacerlo. Nunca va a generar un impacto institucional demasiado grande. Los que generan el impacto institucional grande somos nosotros. Si nosotros queremos implementar algo que no va a funcionar, es ahí donde el impacto en cascada cae de manera positiva o negativa. Pero no así de parte de los equipos multidisciplinarios de trabajo que, como te digo, son una pequeña porción del total de las personas que trabajan en nuestras instituciones. O sea que el concepto, hoy el desafío mayor en tu institución es lograr estimular que esa población que sí está dispuesta y que es minoritaria pueda tener las condiciones para poder hacerlo. Es favorecerle el ecosistema esa es la estrategia, digamos, poder construir, diría yo, suponiendo que la realidad actual frente a las demandas que pesan sobre la universidad están operando en un desierto, es ayudar a construir esos oasis sustentables y favorecer el ecosistema para que se desarrollen, estimularlos y eventualmente cuando funcionen esos casos éxito, utilizarlos para poder generar nuevos. Esto sería. Asimismo, replicar aquello que funciona y, como te había mencionado anteriormente, monitorear el fracaso. Si no funciona la primera, si no funciona la segunda, como una startup, ya está, se cierra ese departamento, muchas gracias y vamos a lo siguiente que puede funcionar. Pero es siempre tratar de estimular la innovación, estimular las buenas ideas, dar libertad a aquellos que lo quieran hacer, que son pocos, y luego, si es que no funciona, tomarlo como un proyecto piloto siempre al inicio y si no funciona, cerrarlo de la manera más rápida posible, sabiendo que existe posibilidad de volver a innovar, de volver a intentar. Y con un caso de éxito de alguno de estos grupos que está trabajando en innovación, ¿cómo haces para que después ese caso de éxito y esa nueva innovación se incorpore a toda la organización, a toda la universidad? A nosotros nos tocó un caso con proyectos de investigación. Cuando iniciamos aquí los proyectos de investigación teníamos grupos a los que le formábamos de manera muy particular, de manera muy especial a nuestros grupos de
de investigación. Y cuando logramos que este grupo de investigación funcione, abrimos el paraguas, ya sabíamos qué camino teníamos que tomar y ahora tenemos, digamos, grupos de investigación en diferentes carreras, pero estos grupos de investigación al comienzo fueron voluntarios. Nosotros queremos hacerlo, dale. Entonces nosotros te damos todo el apoyo para que vos como profesor que no tiene ninguna experiencia vaya y trate de hacer investigaciones de alto impacto. Lo lograron, buscamos el siguiente grupo de voluntarios, yo quiero hacerlo, mira, ya lo hicieron, entonces nosotros apoyamos con recursos también a esas personas que quieren romper esos paradigmas, ya que tenemos que entender también que en contexto paraguayo la investigación científica está entre los últimos espacios a nivel regional. Entonces, para una institución que logre hacer eso, es todo un hito romper esas barreras dentro de nuestro contexto nacional. O sea que el camino ha sido de los casos éxitos que han probado poder alcanzar resultados en sus innovaciones, generar otros voluntarios que quieran continuar con esa dinámica y apoyarlos con recursos. O sea, se asignan recursos específicos para que esas dinámicas probadas exitosas puedan seguir replicarse y hasta sistematizarse al interior de la universidad como nuevas buenas prácticas. ¿Es correcto? Así mismo, siguiendo la lógica de la apuesta. Si apostás, malísimo como gestor, pero es fácil de entender. Si yo le apuesto a un caballo y ese caballo gana, entonces le tengo que seguir apostando a ese caballo ganador. Y que me va a generar a mí finalmente más victorias, generando más recursos a ese esquema ganador que yo mismo creé, que como institución hemos sido capaces de crear. Sabemos que funciona, está probado, entonces es multiplicar la cantidad de caballos ganadores nomás y seguir apostando nuestros recursos a esos equipos de trabajo. ¿Y cuándo iniciaron este proceso que me estás contando y que venimos charlando hasta acá? ¿Entendí que en la pandemia o antes ya existía algo de esto? Nosotros iniciamos ya allá por el 2000, un poco más de 11 años está cumpliendo ahora esos primeros roces que tuvimos con la innovación y con la investigación de nuestros profesores. Probamos también en su momento aulas temáticas, que nuestros profesores de algunas áreas modificaban aulas enteras, le daban todo un contexto, un entorno más llamativo para sus estudiantes, pero esos fueron proyectos, por ejemplo, que no funcionaron tan bien como nos hubiera gustado. Pero sí los proyectos de investigación han sido un éxito para la institución y ahora lo estamos replicando de manera un poco más masiva, sabiendo cómo hemos sido capaces de llegar al primero. ¿Y esa práctica fue con un plan estratégico detrás, una hoja de ruta, o fue simplemente una dinámica que se habilitó y fue evolucionando, pero sin una hoja de ruta detrás o un plan estratégico detrás? Ninguna hoja de ruta, sino más bien monitoreando el proceso que se estaba siguiendo. Hay buenas ideas de proyectos de investigación, iniciamos 2 o 3 al mismo tiempo, entendimos que los recursos que necesitábamos para eso estaban en Harvard y no en la universidad. Hay cosas que llevan mucho dinero, mucho tiempo, y nosotros buscábamos resultados de impacto a mediano plazo, porque sostener una investigación por 3 o 4 años para nuestras instituciones en América Latina, salvo contadas excepciones, puede ser imposible, realmente. Y entendiendo que es necesario poder instalar esto en todas las capas de la universidad, ¿no? No solo a nivel de la gestión, sino de los docentes, de los alumnos, de los graduados y hasta también de los stakeholders, ¿no? Los beneficiarios de la educación superior. ¿No crees que a partir de las experiencias y prácticas que han desarrollado sería conveniente generar una hoja de ruta a partir de esas experiencias y poder favorecer el que sigan expandiéndose, el que sigan generalizándose y lograr que esa hoja de ruta expresada en un plan estratégico que opere como una hoja de ruta, no como una manifestación de principios, ¿no? Como una hoja de ruta real, pueda seguir expandiéndose y sistematizándose? La verdad que lo hemos hecho, pero no lo hemos escrito. Ajá.
Voy a tomar tu sugerencia de escribirlo como un plan estratégico porque sí, esa idea que inició hace mucho tiempo, hoy en día es una política institucional. Hoy en día es una política, hay un concurso, hay personas, hay recursos que se pueden inscribir para hacer proyectos de investigación a mediano plazo que tengan un impacto importante, pero no está dentro de los planes estratégicos de la institución, que sería una idea interesante de implementar. Y tal vez en el concepto, porque vos viste que siempre eh, todo lo que se va produciendo nuevo es importante que podamos medirlo en cuanto a impactos, ¿no? Entonces, a veces sistematizarlo en esta lógica de hojas de ruta, de planes estratégicos, que todos sientan que los representan y que marcan un rumbo, permite después pensar su propio sistema interno de aseguramiento de la calidad, ¿no? Y no estar tan pendiente solamente de las condiciones de umbral que te exige la agencia o que te exige la CONES, sino pensar en una... A ver, esas cosas no se pueden negociar, es como, yo digo, en un paralelismo, es como la habilitación municipal, ¿no? O sea, vos no podés discutir cuántos metros tiene el pasillo. Tiene tantos metros de mínima y hay que respetarlo. Entonces, pensar las condiciones de umbral que te fija el Estado, que te fija la norma, como algo que tiene que estar, pero también marcar una hoja de ruta, un rumbo de hacia dónde queremos ir, para no estar siempre pendiente de cómo entran de los problemas, de cómo entran los círculos adentro de los cuadrados o viceversa, ¿no? Sí, es que en ese sentido son dos aspectos que tenemos en cuenta. El primero es que los estándares de calidad evolucionan. Si nosotros nos mantenemos dentro de los estándares actuales, al filo de los estándares actuales, en el eventual cambio que va a ocurrir tarde o temprano, ya vamos a estar fuera de esos estándares de calidad. Y lo otro que yo personalmente tengo en cuenta es como mi amenaza principal de un FODA, es que como hablamos de la verticalidad total, de la posibilidad de nuestros estudiantes de estudiar en cualquier parte del mundo, ¿por qué me elegirían a mí si tienen la posibilidad de estudiar en las mejores instituciones del mundo desde su sala? Por qué mi estudiante no estudia en Austria o en Suecia o en Dinamarca? ¿Qué es lo que yo le ofrezco dentro de ese contexto mundial para que él me siga eligiendo a mí en un eventual caso de la virtualización total? Y la eventual baja de precio, supongo, de esas opciones formativas de primer mundo. Esas son las dos cosas que yo personalmente tengo en cuenta para seguir avanzando dentro de nuestro contexto, dentro de la educación superior, porque vivimos en un contexto global, por un lado, y por otro lado no podemos mantenernos en los mínimos estándares establecidos, porque en el primer cambio quedamos fuera. Volvemos al inicio, ¿no? Lo que decías de el alumno de Ciudad del Este, la Universidad de Ciudad del Este, que si bien tiene acceso a todos los recursos que existen globales, no van a ser la mayoría los que sean nómades y se muevan, o sea, más allá de que se muevan de manera global, van a seguir teniendo una pertinencia y una pertenencia a Ciudad del Este y a su realidad de contexto, ¿no? Y tal vez eso sea parte de lo que un plan estratégico puede sistematizar, no solo pensar la cuestión de cómo aprovechar las nuevas innovaciones, generar trayectos formativos más flexibles, experiencias de diseños de aprendizaje diferentes, sino también poner en contexto todas estas cuestiones que hacen que tu universidad sea la elegida porque se adapta a esas realidades globales, pero entiende las necesidades locales, ¿no? Lindo desafío. Sí, la verdad que es un desafío diario pensar y repensar cómo hacemos las cosas. Hoy inicia nuestro año lectivo también, damos la bienvenida a nuestros estudiantes nuevos que confiaron en nosotros porque le ofrecemos lo que ellos están buscando también dentro de ese contexto que es así local y global al mismo tiempo.
personas que están terminando el colegio, que vivieron la pandemia virtual desde que estaban, creo que, si mal no recuerdo, en octavos o noveno grado de la escuela. Ya están con la inteligencia artificial hace 2 años, ya hicieron trampa probablemente en la escuela con inteligencia artificial y tienen más experiencia que nuestros docentes que tienen 25 años de experiencia en la educación superior. Pero dentro de eso, quería hacer una analogía que creo que en América Latina funciona mejor que en cualquier lado, que es el equipo de fútbol. Eh, en un equipo uno no necesita 11 número 10, no necesita 11 delanteros estrella que metan goles. Necesita un equipo que esté distribuido para que cada uno haga su trabajo. Necesita arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros. Entonces tenemos que tener, así como esa lógica de los 11 jugadores, tenemos que tener dentro de nuestras instituciones personas innovadoras, personas que estén a la vanguardia de la pedagogía, pero al mismo tiempo tenemos que tener personas que estén del otro lado del conservadurismo de la educación o del conservadurismo pedagógico, porque nos dan una mirada muy distinta y los resultados son distintos. Y ahí le tenemos a los del medio, que son los que son capaces de distinguir qué puede funcionar mejor y qué puede funcionar más adelante, porque hay innovaciones tecnológicas cuyo tiempo aún no llegó. 15 años atrás, hablar de educación virtual era una locura. En nuestros contextos latinos, en los contextos nacionales donde abunda la desigualdad, donde abunda la desigualdad en todos los niveles, en nivel económico, pero en este caso principalmente en el acceso a Internet, hablar de eso era una tontería. Hoy en día las personas que hace 15 años pensaban en virtualidad, hoy lo están haciendo de manera masiva, pero hace 15 años atrás no era esa la realidad. Entonces, cada innovación también tiene su tiempo. Y esos tiempos son los que son capaces de ver, son esos que están entre el conservadurismo y los que están y los que están en la vanguardia. Esos que están en el medio pueden saber, este es el momento para hacer esa idea que vos nos había dicho un tiempo atrás. Me parece que hoy podemos implementarlo de manera exitosa. Muy bueno, muy interesante. El equilibrio dinámico de los equipos que no necesariamente siempre lo tienen las personas, ¿no? Y bueno, para eso me parece que es importante la acción de los gestores para no operar como meros sociólogos que describimos qué es lo que pasa en el entorno. Bueno, gracias. La verdad, José, excelente, muy aleccionador toda la experiencia de lo que has vivido en tu universidad y va a ser un gusto poder compartir esto en el libro que estamos generando y va a ser también un gusto poder compartirlo con la comunidad de Rancu. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la invitación. Para mí un honor y un placer poder compartir un poco de lo que hacemos a la comunidad latinoamericana y espero también poder nutrirme de las experiencias de los demás que van a formar parte de este libro que desde ya espero con ansias. Bueno, gracias, José. Bueno, mil gracias.